Bien, análisis rapidito de Bitcoin, ya que ha habido bastante movimiento en las últimas horas. De hecho, no solo en el mundo de las criptomonedas, sino en general en todos los mercados financieros, en concreto también por esa aprobación de diferentes leyes en Estados Unidos, esa ley de reducción de la inflación para combatir el cambio climático. Bueno, aquí se entremezclan diferentes términos, de los cuales os daré mi opinión en unos días, ya que hay diversos factores que podrían hacer que esto fuera un completo desastre y que además todo esto vaya en consonancia con lo que ya os llevábamos diciendo desde hace muchos meses, que el gran problema de la economía actual tenía mucho que ver con también los problemas energéticos y sobre todo con esas políticas enfocadas al medio ambiente que no conseguían hacer que fueran rentables por sí mismos. Entonces estamos en un punto de que si queremos una cosa no podemos tener la otra, y van a ser muy importantes los próximos años para definir no sobre todo este tema energético, sino también cómo podría afectar sobre todo a esa parte de Estados Unidos y a Europa, ya que sabemos que tanto China como Rusia llevan preparándose para esto desde hace mucho tiempo y siguen haciéndolo, tal y como os comenté el otro día con esas compras masivas que estaba haciendo China de petróleo. Antes de empezar el análisis, como siempre, recordad que si queréis participar en el sorteo diario de esos $100 en USDT, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión por comentarios. Mucha suerte. Bien, es un análisis rápido de estos que me gustan hacer de vez en cuando el mercado se pasa unos días pues bastante calmado. Como veis, llevamos bastante tiempo en la misma zona, aproximadamente desde el día 28 de julio, que son sobre unos 10-12 días, pero hemos tenido, o mejor dicho, podemos tener en las próximas horas un pequeño gran cambio estructural que no solo podría afectar al canal que vemos aquí, sino que también podría llegar a romper tanto este canal alcista como esta especie de cuña que hemos estado formando desde hace unos cuantos meses. Esto sucedería en el caso de que rompiéramos, como tiene pinta que haremos, a la baja la línea de apoyo inferior de este canal y podríamos ver alguna especie de pullback para de nuevo llevarnos a esta zona que era la que yo os decía todos los días que Bitcoin no debería rebasar a la baja, sino que tendría que mantener para que tuviéramos posibilidades de volver a intentar atacar a esa zona de los 26-28 mil dólares y que no tuviéramos tanto miedo ya de bajar a retestear la zona de los 14.000, 15.000 dólares, que era donde las instituciones tenían preparadas sus órdenes de compra. Eso sí, veremos qué pasa en las próximas horas, ya que estamos en temporalidad de 4 y si bajamos a temporalidad de 1 hora podemos ver que no conseguimos volver a recuperar ese canal y podríamos ver una siguiente caída. Aún así, vemos también que el RSI, la fuerza, está en sobreventa, con lo cual sí que tendríamos que tener un pequeño pullback, al menos hasta esta zona de los 23.300, 23.400 en las próximas horas, pero que nada es seguro, es decir, podríamos mantenernos por aquí consolidando mientras la fuerza en el RSI nos fuera marcando de nuevo una pequeña subida, pero sin que el precio se moviera demasiado de esta zona, es decir, como os digo muchas veces, simplemente corregiría en tiempo en vez de en precio, y ya tras una gran bajada en las últimas horas podríamos ver otra similar ya a tocar esta zona de los 22.400 dólares. Otra de las posibilidades que coincide también muy bien con lo que os acabo de decir es que pudiéramos tener una especie de consolidación al alza del estilo que nos marcara la formación de una banderita bajista para de nuevo bajar a su target técnico, que volvería a ser esos 22.200, 22.400 dólares. Y ya en esta zona sería cuando las instituciones deberían actuar tanto positiva como negativamente. En general, como os decía, lo importante es mantenernos por encima de esta línea de aquí, da igual que el precio siga bajando, es decir, podríamos seguir corrigiendo durante mucho tiempo, pero lo más importante es que lo hagamos por encima de esta línea estructural que ya se ha creado desde hace 2 años. Si nos fijamos en uno de nuestros indicadores favoritos, la nube de Ichimoku, hemos notado una pequeña incorporación a la zona
zona verde la hemos atravesado y ahora estamos corrigiendo. Como veis, coincide perfectamente que nos vamos apoyando por esta zona, pero no creo que de momento tengamos aún la suficiente fuerza como para atravesar la nube de una forma completa, que además, como veis, coincidiría perfectamente con atravesar y completar ese vacío de volumen que nos llevaría pues de nuevo a esa zona de los 28.000 que teníamos marcada desde hace mucho tiempo. Como recuerdo siempre últimamente, mucha cautela en este tipo de movimientos, ya que mucha gente se piensa que ya con una pequeña subida nos vamos a los 100.000 y lo que está pasando es que solamente estamos ante un pullback para seguir cayendo, a no ser que alguna cosa cambie en los próximos días. Y además tenemos que tener en cuenta una estructura muy mítica que se produce siempre en Bitcoin, en el mundo de las criptomonedas en general, y es que, como veis, tenemos siempre una onda, una segunda onda, una tercera y luego una cuarta menor en medio de una divergencia bajista, es decir, el precio sigue subiendo cuando la fuerza sigue cayendo. Eso produciría ese desbalance, esa divergencia, y tendríamos después de esa tercera onda una cuarta más pequeña que no llegaría al nivel de la tercera para después producirse una gran caída. Pues bien, aquí tendríamos también algo similar. Vemos esa primera onda de todo, que no la contamos, también la teníamos más abajo hace 2 años, pero luego sí que tendríamos una, 2, 3 seguidas, una más alta que otra, y luego una cuarta menor, con máximos por debajo de la onda 3. Eso sí, en este caso no tenemos una divergencia, con lo cual podría ser algo diferente, pero sí que vemos que desde esta segunda onda se ha empezado a formar esa especie de divergencia, sobre todo en la onda 2 y 3, y podríamos ver una caída similar a la que os acabo de explicar. Esto último al final es muy genérico, no tiene por qué pasar, pero bueno, sí que tenemos muchos datos fractales, que son al final cosas que se repiten en los gráficos y que vuelven a darse al cabo de X tiempo, y bueno, os la comento así un poquito por encima, ¿no? Repito, mi perspectiva es mayormente bajista, intentad aprovechar siempre las operaciones en corto plazo, obtener beneficios y luego saliros del mercado, que estaréis más protegidos. Espero que os haya gustado este análisis rápido. Si queréis participar en el sorteo, como siempre, reventad el botón de like, suscribiros al canal y ahora sí, ponedme vuestra opinión por comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.